Psicología del barrio, para el barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en el segundo capítulo de Psicología del barrio para el barrio del 2025. Mi nombre es Eles Parias, psicóloga de Psicovidas, y el día de hoy me acompaña mi colega y amigo Camilo Casas. Cami, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien, emocionado por este tema que abordaremos el día de hoy. Siento que es un tema muy importante. Hoy en día poco nos hablan de cuáles son las pautas o las formas adecuadas de crianza. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la crianza amorosa. Qué rico, Cami. Este tema lo traemos con mucho amor para todas esas mamitas y papitos que están en ese proceso de educación de sus hijos y que de alguna u otra manera, en algunos casos, no saben qué hacer con esos comportamientos que nos pueden agobiar, que nos pueden estresar. Entonces el día de hoy inicialmente queremos darle a esas mamás y a esos papás 5 tips para que esa crianza sea desde el amor, desde la paciencia, desde la comprensión, desde el respeto, desde ponerme, por así decirlo, en los zapatos de mi hija o de mi hijo. Exacto. Y también es no olvidar que a pesar de que cada persona es autónoma de cómo imparte las normas en su hogar, de cómo quiere criar a sus hijos, que es súper válido tener un estilo de crianza particular, es importante entender que en nuestra sociedad colombiana hay un código de infancia y adolescencia que también rige cuál es el comportamiento frente a los menores, qué consideran para ellos positivo o negativo y sobre todo qué condiciones se pueden ver como negligentes en un aspecto de crianza. Por eso también es importante que los papis y los mamis tengan en cuenta eso. Claro que sí, Cami. Y de pronto, para no hablar con mucho tecnicismo, de pronto hay familias o mamitos y papitas, papitos y mamitas, que mamitas esa gripa no me deja, que de pronto no conozcan qué es la negligencia, qué significa negligencia. Negligencia simplemente es yo no ser garante de los derechos de mi hija o de mi hijo. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de todo ser humano? El derecho a la educación, el derecho a la salud. Cuando hablamos de salud es que tu hija, tu hijo tenga el esquema de vacunación completa, un examen visual, odontológico, crecimiento y desarrollo o valoración integral como es llamada, ¿cierto? Pero también es importante que tengamos presente que nosotros no nacimos con un manual, nuestros hijos no vienen con un manual y que a lo largo del tiempo las familias, las mamás y los papás han desarrollado estrategias para generar esa crianza de sus hijas o de sus hijos, pero que también a través de ese tiempo esas pautas de crianza se han desarrollado de una manera más positiva, como lo hablábamos, basada en el amor. Exacto. Yo creo que este capítulo también es importante que lo pensemos de cómo ha ido evolucionando la crianza, ¿cierto? Cómo nos vamos avanzando de pronto de unas prácticas más de confrontativas, más violentas, más de pronto qué es lo que me parece a mí, a escuchar cuál es la postura también de mi hijo, ¿cierto? Acercarme a él de una forma más pacífica, más amorosa, ¿cierto? Que es lo que nos trae acá. Recordar también que los tips o los consejos que demos no van a ser nunca desde el señalamiento, sino que desde lo que pretendemos con este podcast es poder darle el conocimiento a esas personas para que puedan resignificar su vida y encontrar otras formas, en este caso la crianza, que puedan pensarse que hay otras formas de dotar de conocimientos a nuestros hijos y darle todas esas herramientas que le van a permitir ser unas personas de bien. Claro que sí, Cami. Y también es muy importante saber que claramente como padres, como madre, hay momentos y situaciones diarias que de pronto nuestras hijas o nuestros hijos nos van a generar un mayor estrés, ¿cierto? Que venimos agotados del trabajo, que tuvimos un día difícil y que nuestros hijos están jugando, gritando, saltando y que de una u otra manera en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar o que estamos poniendo en práctica unas pautas de crianza erróneas, ¿cierto? Por eso a continuación entonces les queremos contar que ya nuestro Vox Populi ha cambiado para este nuevo año. Les dijimos que íbamos a hacer varios cambios en nuestro programa y desde el día de hoy empezamos a salir a las calles. Hemos salido a las calles de la Comuna 4 para saber qué piensa el barrio. Y lo que le preguntamos es, tú como mamá o como papá, ¿qué pautas de crianza has utilizado con tus hijos, con tus hijas? ¿Cómo los estás criando actualmente? Y eso es lo que dice el barrio. Educo a mis hijos dándoles
principios y valores para que ellos también puedan dar de lo bueno que tengan a los demás. Considero que en la educación es muy importante, por supuesto, la parte formativa, los valores, y de allí parte todo. El interés también por lo académico pues nace justamente desde casa. El ejemplo sería justamente como lo más importante a la hora de educar. Bueno, primero pues enseñándoles valores y mostrándoles con el ejemplo principalmente. Con buenos valores, respetando a los demás. Yo creo, Geles, que podemos acordar de que hay muchas formas de crianza, ¿cierto? Cada persona nos dio como diferentes escenarios de crianza, cómo manejar de pronto esos malos comportamientos, incluso también de pronto cómo premiar esas cosas positivas que hacen nuestros hijos, porque muchas veces cuando queremos hablar de la crianza, me parece que solo nos limitamos a nombrar las cosas negativas que hacen nuestros hijos, ¿cierto? Pero ¿en qué momentos estamos resaltando lo positivo? ¿Y cómo hacemos que esos comportamientos que hemos evidenciado como que esto me gusta, esto está aportando a la construcción de la identidad de esta persona, cómo los refuerzo? ¿Cómo le hago entender a ese niño o esa niña que eso que está haciendo me parece que está bien, ¿cierto? Y que hay veces esa parte de la crianza de celebrar, de enaltecer, se queda muy, muy, muy por debajo, porque sentimos que criar es regular malos comportamientos, ¿no? Claro que sí, Cami, y también eso nos lleva mucho a las etapas de la evolución. Si nosotros nos vamos a pensar en una crianza hace 30 años, cuando criaban a nuestros padres o quizás más, y nos ponemos a pensar el momento actual, muchas personas podrían decir, no, es que esa es la era de cristal. Sí. Los chicos de cristal a los que no se les puede hacer ese nada. Término les encanta. Les encanta, ¿cierto? Pero si nos vamos lo vemos de otra forma, se llama evolución. Evolución. Simplemente hemos evolucionado y estamos en una constante evolución. No solamente como seres humanos, como persona, como especie, sino que también nuestras conductas pueden evolucionar. Y eso es lo que uno se da cuenta al escuchar el barrio, ¿cierto? Porque de una u otra manera, pautas de crianza que utilizan unas personas son pautas de crianza que han utilizado y que también de una u otra forma podemos escuchar algunas herramientas que pueden ser nuevas para nosotros, que de pronto no habíamos pensado, como no había pensado que en el momento en que mi hijo hiciera, ejemplo, una pataleta, yo podía actuar de esta manera y que podría ser positivo. Entonces creo que es súper beneficioso ese tipo de escenarios, ¿cierto? De poder escuchar al barrio, de saber qué piensa, cómo crían sus hijos, y eso nos lleva, a la evolución, cómo hemos evolucionado en esas pautas de crianza. Exacto, entonces yo creo que podemos iniciar por decir que las crianzas han ido transformándose a lo largo del tiempo, que es importante no señalar los diferentes estilos de crianza que tenemos cada individuo, porque también es cierto que la forma en la que yo me relaciono, crío a mi hijo, también parte mucho de mi personalidad y de mi identidad. Pero entonces hablemos puntualmente qué es una crianza amorosa y qué tips les podemos dar a nuestros oyentes para que implementen una crianza amorosa. Como lo nombraba ahorita, yo siento que muchas veces cuando estamos impartiendo la norma o estamos acompañando a alguien en el proceso de crecimiento, procuramos resaltar las cosas malas. Entonces mi primer tip sería hablar siempre positivo. O de pronto no siempre, sino la mayor parte del tiempo. Cuando mi hijo esté muy cansón, cuando mi hijo esté muy pataletudo, entonces no nombrar así como que es pataletudo, sino como se emociona demasiado. En caso que de pronto mi hijo sea un poco sensible y transmita sus emociones de diferentes maneras, entonces no señalarlo y no decirles que es un llorón, es que es muy delicado, sino como valorar esa sensibilidad que tiene y esa capacidad de expresar sus emociones y no castrarlo desde una temprana edad, ¿cierto? Como ese tipo de cosas, intentar reforzar los aspectos positivos o resignificar las cosas negativas desde un lenguaje no tan violento y un lenguaje que desprestigio, menosprecio esas particularidades que estoy evidenciando en este niño, ¿cierto? Yo siento que muchas veces, por ejemplo, con ciertos niños que son muy femeninos o de pronto muy delicados de una, también se les ataca, se les señala, sino que aceptar esa diferencia y no nombrarlo como algo malo, sino, como te digo, hablar de la espontaneidad,
de una forma libre de ser, de irles expresivos, creativos, ese tipo de cosas. Cami, me quedo mucho con esa palabra que dijiste, resignificar. Resignificar porque, como bien lo dijiste, estamos acostumbrados a decir, ejemplo, mi hijo es muy necio. Pero porque yo no puedo decir, mi hijo es muy activo, mi hijo es muy enérgico, Total. mi hijo tiene mucha energía. Ujú. Cuando yo digo mi hijo es necio, yo simplemente lo estoy catalogando en algo negativo. Si yo digo mi hijo es enérgico, de pronto él mismo va a decir, mamá, ¿qué hago con esa energía? ¿Cierto? Quiero pintar porque estoy enérgico, quiero correr porque soy enérgico, pero si yo lo señalo y le digo, es que tú eres muy necio, el niño se va a sentir mal, se va a sentir agobiado, posiblemente su comportamiento empiece a empeorar porque es que mi mamá me está viendo de una mala manera. Entonces eso que decías es muy, muy beneficioso. Resignifiquemos, ¿cierto? Empecemos a hablar más positivo como Cami lo dice. Cambiemos esas palabras negativas por palabras positivas. Y también ahí le agrego que muchas veces estos comentarios están acompañados de expresiones como, qué pereza. Es cierto, ese tipo de gestualidades también, esa comunicación no verbal que también es violenta. Claro que sí, Cami. Y digamos que por los ojos todo entra. Total. ¿Cierto? Entonces, nuestros pequeños necesitan ver es una persona de amor, que les esté hablando desde eso, desde el amor. Y como todos sabemos, nuestros pequeñitos en las etapas más tempranas van a ver algo que a ninguno nos debe gustar, ¿cierto? Que se llaman pataletas. Total. Nuestro tip número 2 es enfrenta las pataletas con amor. Como decía Álvaro Bilbao, las pataletas de una u otra manera en los niños de 2 a 3 años le van a permitir fortalecer esa capacidad de frustración para enfrentar situaciones complejas y difíciles a sus 20 o a sus 30 años. Es decir, las pataletas hacen parte del desarrollo fundamental del ser humano, porque es una forma de expresarnos. Una pataleta la hace un niño porque quiere expresar algo y porque posiblemente no le estamos dando la atención necesaria, ¿cierto? Exacto, hasta el momento de pronto ese niño no ha encontrado las formas más asertivas o como nosotros podemos ver como asertivas para expresar ese sentimiento de malestar que está transitando por su cuerpo, porque hay veces se nos olvida que los niños son nuevos en el planeta, que apenas están experimentando y conociendo todo nuestro lenguaje y nuestras formas de comunicarnos. Claro que sí, Cami. Entonces, en ese proceso de enfrentar las pataletas con amor, yo te voy a decir, permítele ser, ¿cierto? Déjalo que haga su pataleta. Muchas veces nuestros hijos hacen una pataleta y continúan haciéndola porque quieren algo, y con esa pataleta nosotros por pena, por vergüenza, porque me hizo la pataleta en el centro comercial, en el metro o en X lugar, entonces yo le doy lo que él quiere. Entonces digamos que de una u otra manera, primero nos estamos dejando manipular. Segundo, no lo estamos dejando expresar correctamente, porque él quiere expresar algo y yo simplemente porque se calle, por así decirlo, le doy lo que él quiera o lo que yo considere que él necesita. Entonces, primero que todo, dejémoslo expresar. Pero mientras él se expresa, identifiquemos qué es lo que realmente mi hijo quiere, qué es lo que realmente mi hijo está necesitando. Y algo súper importante en la crianza de las niñas y de los niños es, mamás y papás, pongamos límites. Es tan importante poner límites, pero pongamos límites de una manera adecuada. Límites que ellos sepan que son límites, porque muchas veces yo tengo un límite, pero yo no le digo a la otra persona, es que este es el límite, ¿cierto? Entonces ahí entramos a la parte de la comunicación. ¿Qué tanto le estoy yo comunicando a mi hijo que estamos teniendo un límite? Y que está bien que yo lo deje expresar, que identifique lo que quiere expresar, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto yo se lo voy a permitir? Entonces, papitos y mamitas, en estas situaciones de pataleta, dejémoslos ser, dejémoslos expresar. Créame que con 2 o 3 veces que los dejemos expresar, que los dejemos ser, que los dejemos libremente en su pataleta, posiblemente la 4ª vez ellos ya lo vayan a pensar para realizar una de estas. Total. Y no quiero que de pronto el mensaje sea como, bueno, dejemos que hagan lo que quieran, ¿cierto? Sino que es entender que en ese momento el niño está tramitando algo que tenemos que acompañar a comprender, ¿cierto? Y no censurar, que sería nuestro siguiente tip, ser empáticos frente al sentir del otro, como decía ahora él, es ese ser que apenas está llegando al mundo, ese ser que apenas está intentando descifrar todos nuestros códigos, todas nuestras formas de relacionarlos que son bien complejas, la verdad,
y que de una manera innata es imposible comprender, ¿cierto? Entonces es una empatía pero con autoridad. Y volvamos al mismo ejemplo, ¿cierto? Estoy yo en esta pataleta, ya hemos presentado otros escenarios similares, voy señalando, no hagas esto, no grites, no te pegues, y eso lo puedo hacer con amor, no tengo por qué gritar, no tengo por qué zarandear, me parece que O es básicamente también, Cami, como preguntarle, ¿por qué grita? Ajá, Porque exacto. te estás Cuestionar, golpeando, ¿cierto? cuestionar. Porque te estás golpeando, porque te estás gritando, porque estás haciendo eso, ¿cierto? Exacto. Que él sepa que a mí también me interesa saber el por qué. Porque muchas veces ni siquiera nos tomamos como ese tiempo de preguntarle al otro o al niño en este caso, qué es lo que realmente pasa por su mente. Ujú. Siento que como que de una manera inmediata vamos al señalamiento de que es que el niño me quiere ridiculizar, que es que el niño me quiere hacer sentir mal, cuando él es una persona que, digamos, no se encuentra ni siquiera en la capacidad todavía de planear ese tipo de acciones. Entonces que todo va ligado a algo más primario y es su incapacidad de tramitar unas emociones que son nuevas para él, y que en ese proceso también yo puedo impartir autoridad siendo empático. Claro que sí, Cami. Y eso también nos lleva al tip número 4, que es expresar amor y cariño. Nosotros pensamos que porque nuestros hijos van creciendo, entonces ya no se abrazan, no se besan, no podemos compartir con ellos ciertos momentos. No es que mi hijo ya le da pena abrazarme en la calle o cogerme la mano porque está creciendo. No, papá y mamá. Digamos que expresar el amor y el cariño no hace parte de la edad que tenga tu hijo o tu hija, ¿cierto? Entonces, sin importar la edad que tenga tu hija o tu hijo, expresa siempre ese amor y ese cariño que tienes hacia ellos. Cuando hace algo malo, tú lo retroalimentas, le dices que está mal, porque cuando hace algo bueno no lo elogiamos, no lo felicitamos, no le decimos que confiábamos en él, porque cuando mi hijo tiene interés en algo, yo no puedo decirle, hazlo porque tú eres capaz, porque yo sé que tú eres capaz, porque tienes las capacidades, tienes las habilidades. Entonces, como que empecemos a tener a nuestros hijos en cuenta desde eso, desde el amor, desde el cariño. Cuando en casa vamos a tomar una decisión en la que nuestro hijo puede participar, también desde ese mismo amor y ese cariño, hagámoslo partícipe. Que si el fin de semana vamos a ir a pasear, que no sea mamá y papá quienes decidan a dónde vamos a ir a pasear, que también tengamos en cuenta esa voz de la niña o el niño, a dónde te gustaría ir, tomemos esta decisión juntos. Eso va a generar en ellos una confianza. Exacto, y que creo que ese tip nos permite ir para el último, que en ese mismo escenario que estoy saliendo, que estoy planeando, no olvidar el tiempo de calidad. Y que yo siento que ese es un pilar fundamental en la crianza amorosa, porque en este tiempo en el que vivimos tenemos muchas responsabilidades, muchas obligaciones, muchas cosas que hacer, y hay veces es poco el tiempo que compartimos con nuestros hijos. Y si nos sentamos a pensar qué tanto del tiempo de la semana yo invierto en regañar a mi hijo, en darle órdenes, en señalarle aspectos malos o cosas que tiene que mejorar, y cuánto tiempo yo le dedico a celebrarlo, a darle amor, a que él me conozca. Cuántos hijos ni siquiera saben quién tienen como papás o mamás porque no hay una comunicación, no hay un espacio de diálogo. O en otras palabras, ¿cuántos padres no saben a quién tienen como Total. hijos? La invitación, involúcrate en la vida de tu hijo. Pregúntale siempre cómo le fue, qué comió, qué le gustó, qué no le gustó, con quién jugó, si se sintió feliz, si se sintió triste, quién es su mejor amigo, ¿cierto? Eso nos va a permitir que la crianza de nuestros hijos sea mucho más amena, tranquila, desde el amor, y que exista una confianza entre ambos. Exacto. Y que estos tips es entender que pueden aplicarse a lo largo de la vida, ¿cierto? Yo sé que en uno de los ejemplos ahorita estábamos hablando de una pataleta, pero entonces desplacemos la pataleta a un adolescente que quiera salir, ¿cierto? Siempre validar eso. Entonces entender y permitirnos que las formas de crianza desde el amor son valiosas. Claro que sí, Cami. Bueno, familias, mamitos, papitas, abuelitas, abuelitos. A todas las personas que nos están viendo y que son mamás, son papás o en algún momento quieren serlo, ¿cierto? Tengamos en cuenta esto. Hoy en día hay mucha información en muchos lugares que podemos tomar en cuenta para la crianza de nuestros hijos. Eduquemos con amor y vamos a educar niños más felices, más humanos,
más amables, más empáticos, que es lo que necesita este mundo. Como siempre en 4 Bits Radio el tiempo vuela, ya se acabó el tiempo, quisiéramos hablar más, pero ya no tenemos más minutos para compartir con ustedes, entonces esperamos que les haya gustado este capítulo. Recuerden que pueden dejar acá sus comentarios, cómo les pareció, qué temas quieren que trabajemos. ¿Qué otros tips de pronto recomiendan para una crianza amorosa? Y recuerden que estamos en Instagram como @4bitsradio y @psicovidas.dh. Yo soy Camilo Casas. Y yo soy Eles Parias. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Psicología del barrio para el barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general.